Dios reabunde en vuestros corazones. Amén. Déjame decirte que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 2, él le dice: por tanto, si hay virtud alguna, si algún consuelo de amor, si algún consuelo de gozo, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo. Déjame decirte que tú completas mi gozo. En verte aquí en esta mañana, nos regocijamos y nos gozamos en el Señor, porque también tú sientes lo mismo que yo. Y yo creo que tú, a la mano que esté a tu lado, le dé la mano y le digas: tú completa mi gozo. Sé que nuestro gozo es Jesús, pero cuando todos estamos en esa unanimidad, en ese sentir, y nosotros nos congregamos como iglesia, entonces completa ese gozo. Y por eso Pablo se sentía satisfecho de la iglesia de Filipenses cuando él decía: si hay virtud alguna en ustedes, si hay un efecto entrañable, si hay alguna misericordia en Cristo Jesús, eso hace que completen mi gozo. Hermano, yo me siento gozoso de verles aquí y gozoso de poder estar en la casa del Señor y poder estar plenamente convencido de saber quién es Jesús en nuestra vida. Amén. Les voy a pedir que me acompañen a orar para que el Señor hable a mi vida y a tu vida en esta mañana. Señor, gracias por tu grande misericordia, tu amor, gracias por tu verdad. Gracias porque eres bueno, misericordioso. En esta preciosa mañana, Señor, como iglesia, venimos un corazón agradecido, plenamente convencido de saber quién eres tú en nuestra vida. Señor, aunque venimos a veces con un corazón cabizbajo, llenos a veces de, Señor, de confusiones, a veces de tristeza, otra vez de amargura. A veces venimos con corazones heridos y por eso venimos a ti, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu comprensión, sabiendo de que tú nos hiciste un llamado. Y ayúdanos a ser obedientes a Él. Y que podamos caminar en tu verdad. Y que nada de lo que podamos ver en este mundo pueda, Señor, darnos tristeza, sino que nos llene de estímulo, sabiendo de que en ti somos más que vencedores, Señor. Y que tú nos llamaste y prometiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, ese es nuestro anhelo de que tú estás cada día. En el nombre de Jesús, Señor, habla a mi vida y habla a cada corazón sediento. Habla a cada vida necesitada, Señor. Y en esta mañana que podamos tener un corazón, Señor, lleno de alegría, de regocijo y de agradecimiento, de poder entender quién eres tú en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Éxodo, capítulo 3. El que trajo su Biblia, eche mano de ella. Eso es una herramienta que usted tiene. El que la tiene en el móvil, búsquela en el teléfono. Y el que no la trajo, pues mire la pantalla aquí, que también ahí vas a encontrar los versos bíblicos. Capítulo 3, verso 11 al 14. Y quería empezar primeramente haciendo una pregunta. ¿Te recuerdas la primera vez del llamado que Dios te hizo? A veces no recordamos cuándo fue el llamado, cuando Dios me llamó. Puede ser que fuese pasando por una calle y que escuchara una canción, o que hubiera una persona predicando y una palabra te impactó. Escuchando una alabanza en una emisora, en un radio,
puede ser que en un momento te diera por leer la Biblia y abrirla y decir, bueno, donde carga, ahí voy a leer y fuera el primer llamado que Dios te hizo. Pero quizás no recuerda de esa vez cuando Dios te llamó. Pero quiero hablar de un personaje, de un llamado que Dios le hizo. Y es una figura que es tan importante y muchos lo registran como un líder, otros lo miran como un político, como un gran político, pero yo lo miro como una persona que se dejó guiar por Dios. Y ese personaje es Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 11 al 14, aquí vamos a ver un llamado de un hombre que Dios hizo un llamado en él y que también él puso mucha excusa. Y no sé si tú te sientes identificado en el llamado que Dios te hizo hasta la excusa que tú aportas. El verso 11 al 14 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vayas a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Hermano, yo quiero que te quedes en esta parte cuando Moisés dice en el verso 11: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Quiero que te quedes con esta parte. ¿Quién soy yo? Moisés es uno de los personajes de la Biblia más conocido y admirado, no solo por el pueblo cristiano, sino también por los estudiosos de la historia circular. Es considerado como uno de los grandes líderes de la historia de la raza humana. Es el personaje de Moisés. También vemos a Moisés como escogido de Dios. Su vida fue presentada fue reservada. Su vida fue preservada por la providencia divina de Dios, según Éxodo 1, capítulo 2 del 1 al 9, que no lo voy a leer, pero la historia la conocemos, de cómo Dios preservó la vida a Moisés de 3 meses que tenía, pero no solamente a partir de los 3 meses, sino desde que estaba en el vientre de su madre. Ya Dios sabía el propósito que tenía con Moisés. 3 meses escondido le tenía a su padre y ya no podía ocultarle. Y es que hay cosas que ya ante al presente de la humanidad no puede estar escondida. Él usó los planes y los placeres y comodidades, escogiendo sufrir con el pueblo de Dios. Pero, hermanos, yo quiero traer a colación esta historia del llamado de Moisés, porque
es un llamado que tú y yo quizá pues tenemos que sentirnos identificados ante este llamado. Yo me siento identificado ante el llamado de Moisés. Porque Moisés poseía grandes poderes de Dios. Él, cuando Dios le habló para que, cuando le llamó y le dijo, tú vas a ir, y le dice, ¿qué señal yo voy a tener? Le dice, mira, tú, ¿qué tú tienes en tu mano? Y le dice, pues, una vara, allá, pastor de ovejas. Estaba pastoreando las ovejas de Jetro en Madián. ¿Qué tú tienes en tu mano? Le dice, pues tengo una vara. Él tiene la vara en el suelo. Cuando él tiró la vara se convirtió en una culebra, dice la vara se convirtió en una serpiente. Y dice que Moisés corría porque veía la vara que se convirtió en una culebra, y Moisés corría ante estas señales, ¿no? Esta obra que Dios había hecho en su mano. Y déjame decirte que yo llevo a escena esta historia, ¿no? de Moisés, de cómo Dios en el llamado le dice, coge tu vara y tiéndela. Él la tiende y se convierte en una culebra. Y dice que Moisés, en el capítulo 4, vemos que Moisés corría porque veía esa vara convertida en culebra. Yo analizaba un poco el tema y me metía un poco más allá y decía, yo podía ver, era como algo chistoso, ¿no? Podía ver a Dios, poderse reír, ver a Moisés corriendo, corriendo de una simple vara convertida en culebra. Yo te digo la verdad, si en ese llamado a mí me pone a hacer eso, todavía estuviera corriendo en el desierto. Pero hay un llamado aquí que, como Moisés, hay un llamado que Dios nos ha hecho a nosotros también. Es que Dios llama de diferentes formas y de diferentes maneras. Yo no sé cuál fue tu llamado y en qué momento fue, cómo fue tu historia en ese llamado. Pero la de Moisés está registrada aquí, que fue a través de una zarza. La zarza ardía y la curiosidad de Moisés, que la zarza no se consumía, hizo que Moisés se acercara allí, y fue el llamado el cual Dios hizo. Si miramos el llamado de Jeremías, a Jeremías le llamó siendo un niño, y él le dice, tú eres un niño, pero tú vas a ir a las naciones, y tú vas a llevar la palabra, pero tú vas a decir lo que yo diga, no lo que tú quieras, porque yo estaré contigo. El llamado de Gedeón le llamó para pelear, para defender al pueblo de Israel ante los madianitas, y le llama en un llamado tan especial, y Moisés, Gedeón le escoge y le pone 3 vellones, 3 muestras de saber de que era Dios que le había llamado. Pero dice, tú vas a ir, porque yo estaré contigo. El llamado de Josué como líder después de Moisés, un llamado al cual Dios le escogió a Josué para que siguiera la trayectoria del pueblo con Israel, y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Es una palabra de promesa y de reparo que Dios da. Pero si vemos el llamado de Eliseo, un llamado que Elías le puso el manto en el hombro, y Eliseo tuvo que decir, déjame ir a despedirme de mi familia. En la Biblia vamos a encontrar muchos personajes, héroes de la fe, que fueron llamados de diferentes formas y de diferentes maneras, ya que tú y yo hemos sido llamados y no hemos sido llamados de la misma manera. Hemos sido llamados de diferentes formas.
pero que también vamos a tener diferentes excusas ante el llamado de Dios. El llamado de Moisés, tú vas a ir a Egipto, vas a ir ante el rey Faraón y le vas a decir que tú has venido a atacar al pueblo, y Moisés lo primero, y si yo voy allí, ¿qué voy a decir? Que yo soy de torpe habla. Era un hombre que era tartamudo, no sabía hablar bien, no sabía expresarse. Dios le dice, tú vas a ir porque yo estaré contigo. ¿Cuántas excusas hemos puesto nosotros al llamado que Dios nos ha hecho? Moisés, yo soy de poco habla. Jeremías, yo soy un muchacho. Eliseo, déjame ya despedirme de la familia. Cada personaje Dios le ha llamado y ha puesto diferentes excusas. Déjame decirte que ante el llamado que Dios ha hecho a ti y a mí, ¿cuántas excusas hemos puesto? Señor, yo sé que me ha llamado para predicar la palabra, pero es que tengo mucho trabajo. Otro es que la familia no me deja. Otro es que yo tengo mucha timidez. Otro es que tengo poca palabra. Otro no tengo convencimiento. ¿Cuántas excusas hemos puesto a Dios ante el llamado que nos ha hecho? Pero ante este llamado, hermano, hay una hazaña que me llama la atención de Moisés, y es la obediencia. Él obedeció. Moisés fue llamado, puso excusa, pero obedeció al llamado. Y es ahí donde está, hermanos, la grandeza del cristiano. La grandeza del cristiano no es el que pongo la mano a un enfermo y que es sanado, porque eso lo hace el Señor. No es el que yo predique la palabra y muchos vengan a Cristo, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Hermano, no es ver obra grandiosa, sino es con algo tan sencillo que es la obediencia. Y la obediencia requiere hacer caso. Y cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos a ella, es mejor que un sacrificio. Dios le agrada más la obediencia que un sacrificio. A veces es mejor obedecer que presentar un mes en ayuno ante Dios. Y déjame decirte que un ayuno es un sacrificio vivo delante de Dios, el cual tú lo estás haciendo. Pero si no tiene obediencia, de nada te vale un ayuno. Porque el ayuno es más que sacrificio. Pero que obedecer requiere mucho sacrificio. Obedecer requiere de mucho escuchar, ser humilde, ser manso. La obediencia requiere de muchos requisitos, porque no todo el mundo sabe obedecer, todos sabemos escuchar, pero obedecer se nos hace difícil. Y Moisés fue uno de ellos, el cual Dios lo mira como un hombre manso, porque encontró humildad, encontró un corazón que encontró obediencia, a pesar de poner tanta excusa. Y sé que tú y yo, de llamado a Dios, vamos a poner mucha excusa y vamos a seguir poniendo excusas todavía. Porque siempre vamos a poner excusas ante el llamado que Dios nos ha hecho. Pero ante esta excusa vamos a encontrar en que en nuestro corazón va a haber una obediencia. Que ante el excusarnos ante Dios no nos va a justificar. Pero cuando obedecemos, entonces Dios empieza a hacer una obra en tu vida y en mi vida. Dios empieza a cambiar un corazón lleno de amargura. Dios empieza a cambiar un corazón lleno de tristeza. Dios empieza a cambiar un corazón triste a una persona cabizbaja.
Dios empieza a cambiar por medio de la obediencia. Y Moisés fue cambiado, fue transformado. Los discípulos, cuando Dios los escogió, vemos que eran como estos animales que son lobos. Cuando tú amarras un caballo que todavía no han puesto cuerda, empieza a saltar para arriba y tiene que ir domándolo poco a poco, hasta que ya se convierte en un animal de montura, porque lo va llevando y adomando. Pero es que cuando los discípulos, Dios les escogió, eran como animales lobos. Pedro era un guerrero, pescador, pero era un guerrero, y Dios le llamó, le dice, ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro. Esa fue la primera parte que Dios le marcó. Y ahora no será pescador de peces, sino pescador de hombres. Pero si encontramos la historia de Pedro, vamos a encontrar una persona que era una persona muy activa. En el momento que Jesús fue, cuando iba a ser entregado, lo primero que sacó Pedro fue la espada. Dice que desenvainó la espada y le cortó la oreja a un soldado, porque era una persona muy compulsiva. Todavía le faltaba mucho de Jesús para moldearse. ¿Y cuántas nos falta a nosotros para ser moldeados? Pero tenemos el molde, se llama Jesús. Tenemos la vasija a donde Dios nos deposita, porque Él es el buen alfarero. Y como buen alfarero, Él nos va moldeando y va haciendo en nosotros una vasija nueva. Y va haciendo en nosotros un vaso de honra, un vaso útil, agradable, para la honra y gloria del Señor. Ante este llamado, hermanos, que Dios nos ha hecho, vamos a encontrar muchas dificultades. Ante este llamado vamos a encontrar muchas excusas, vamos a poner muchas excusas. Ante este llamado vamos a encontrar muchas barreras. Ante este llamado vamos a encontrar muchas dificultades. Ante la adversidad que vamos a vivir, vamos a encontrar quizás enfermedades, vamos a encontrar luto, vamos a encontrar diferentes formas. Pero vamos a encontrar una salida. Porque Dios le dice, yo estaré contigo. Y esto es una palabra de promesa, cuando Dios dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo en medio del dolor. Yo estaré contigo en medio de la bonanza. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo, me lo obedece. Hermanos, a veces no hacemos caso ni para leer la Biblia. Recuerdo que cuando era pequeño, nuestro padre, pues mi madre mayormente, mi padre se dedicaba a la agricultura, era de mucha oración, pero mi madre era de mucho leer la Biblia. Porque había algo que compensaba, ¿no? Uno leía mucho la Biblia, otro oraba mucho. Pero mi madre nos ponía a nosotros a leer la Biblia y todo el fin de semana nos hacía dulce y hacía dulce de coco, otra vez de otro tipo de fruta, pero hacía dulce para darnos premios a quien memorizara más versos bíblicos. Y toda la semana, aunque nos íbamos con nuestro padre a trabajar, empezábamos a memorizar los versos, porque queríamos competir entre los hermanos cuál sabía más versos bíblicos. Y es una estrategia de mi madre. Pero es que mi padre comenzaba a orar y ya ahí no queríamos competir con nuestro padre, porque mi padre se pegaba media hora orando. Y si era en la comida, se podía pegar 20 minutos orando por los alimentos. Bueno, ya a veces mi padre lo sé orando y ya cuando venía decía amén, yo tenía la mitad de la comida, comía ya. Pues yo decía, yo no me voy a tribular. Pero ¿quién nos enseñó eso a nosotros? A crear un hábito de leer la Biblia, de orar, de obediencia, de respeto, de una humildad, de una dependencia,
no de nuestros padres, sino de Dios. Porque aquí hay una dependencia, que tú tienes que depender de Dios. No dependo de mi esfuerzo, no dependo de mi sabiduría, no dependo de mi intelecto, no dependo de títulos colgados en la pared, dependo de un Dios soberano que me quiere. No hizo crear la dependencia, pero yo digo una cosa, que una vez me libré de que mi padre me pegara una pela, y mi padre pegaba fuerte, porque era un hombre fuerte y tenía una vara que tenía un pungudo, y cuando pegaba dejaba marcado uno de espalda. Y siempre a eso era lo que le ponían. A que nos encara no había problema. Pues nos hincaba en una esquina allí, podíamos echar toda la tarde y no pasaba nada, pero cuando ya veíamos la vara ya había problema. Pero en una ocasión recuerdo que el leer la Biblia, empecé a leer el Nuevo Testamento, y la historia de Pedro me impactó de ver a un hombre que estaba con Jesús y que dice que sacó la espada y le cortó la oreja a Marco. Bueno, en una parte de la historia habla de que se llamaba Marco, el soldado. La Biblia aquí dedica que le cortó la oreja a un soldado, pero bueno, lo importante es que le cortó la oreja y que Jesús volvió y se la puso, el último milagro de Jesús antes de ir a la cruz. Pero es cuando leí la historia de que dice que Pedro desenvainó la espada y que Jesús le dice, mete la espada en la vaina. Allí en mi país hay mucho de decir, dame esa vaina. Aquí hay mucho de decir, dame ese cacharro, o dame esa cosa. Pero allí, dame esa vaina, o todo es con vaina, toma la vaina. Al final que tú vas diciendo la palabra de vaina y vaina y terminan diciendo vaina. Resulta que, como esa palabra no se podía usar en mi casa, porque en mi casa palabras vulgares y ya así de que lo usaban palabras circulares, ni nada. No se podía decir delante de mi padre nada de eso. Pues había un hermano más pequeño, mi hermano Samuel, se llama Samuel, que yo estaba pelando una caña, la caña esa de azúcar. Bueno, él viene y me quita el cuchillo que yo estaba pelando y yo le digo, mira muchacho, dame esa vaina. ¿Para qué fue eso? Mi padre una vez, sin preguntar y sin nada, vaya en que se me aquí, ¿dónde usted escuchó esa palabra? Yo me quedé hincado, esperando que viniera a pegarme, pero comencé a maquinar un poco, Y cuando él veo que viene con la vara y me dice, ¿dónde usted escuchó esa palabra? Y yo, pero pues Jesús que se lo dijo a Pedro, papá. Jesús que le dijo a Pedro, métele para la vaina. Me salvé de esa pela por saber la Biblia, hermano. Me salvé que me pegué en la pela por saber la Biblia. Por eso es importante leerla. Cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar. Puede ser chistoso, pero hermano, me salvé de una tremenda pena. Solo porque mi madre me ponía a leer la Biblia, me ponía a leer la Biblia. Lean la Biblia porque va a ser importante. Porque cuando venga el enemigo a querer leer la pela, usted necesita la Biblia. Jesús que pasó. Hermano, cuando Jesús fue tentado los 40 días de ayuno fue desierto, Satanás fue y le dice, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. ¿Podía Jesús hacerlo? ¿Podía hacerlo? Porque era Dios. Pero si lo hacía, entonces estaba obedeciendo a Satanás. ¿Qué fue la palabra que le contestó? Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Necesitó la Biblia? Pero si tú eres hijo de Dios, desciende de la montaña, porque Cristo te saca, tu hambre le mandará cerca de ti y te guarda en todo tu camino. Pero Jesús volvió y le dice, el Cristo también está, no tentará al Señor tu Dios. Es importante leer la Escritura, pero es importante obedecerla también. No solamente leerla, sino obedecerla. Y cuando lo obedecemos, entonces
vamos nosotros a encontrar algo diferente. Y es una vida transformada. Aún sin darnos cuenta. Vamos a ser transformados porque a veces vamos a tener heridas. Esta mañana, en esta parte que el hermano Jason está hablando de un corazón limpio, un alma transformada, encontramos que había una perla y que la perla se forma en la ostra y en el olambí también encontramos que se forma a través de una herida por una arenilla, una arena que se mete y eso forma una herida y ya pues se va las ostras, el olambí va cubriendo estas heridas, ¿no? Y va haciendo hasta que se convierte en una perla preciosa, pero que una perla valiosa puede durar hasta 10 años. Estas ostras no, recubriéndolas, ¿no? con nácar, ¿no? Que se dice. Pero ¿cuánto tiempo ha tenido Dios que durar preparando tu corazón y mi corazón para que hoy tú y yo estemos aquí? Un corazón limpio y agradecido, reconociendo la soberanía de Dios en mi vida. Ha pasado mucho tiempo y todavía es lo que falta para que Dios termine esa obra que ha empezado en tu vida y en mi vida. Hermanos, si vemos la historia de Moisés, y es que como Moisés también dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No es de que no sepa quién soy, sino es de saber la importancia que tiene tú sentirte siendo importante, el valor que Dios te da. Y es que Moisés dice, pero ¿quién soy yo? Moisés ante ese llamado había en él un compromiso, pero había una batalla interna de decir, pero ¿cómo puedo yo ir a sacar a ese pueblo? Eso es algo difícil. Y ante el llamado también llega en nosotros esa misma excusa. ¿Y quién soy yo para ir a predicarle la palabra? ¿Por qué no me van a escuchar? ¿Y quién soy yo, hermano? No es quién eres tú, sino quién es Dios. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién es Dios? Él es quien dirige mis pasos. Hoy también ponemos la misma excusa. ¿Quién soy yo? Hermanos, Moisés no se encontraba suficiente para una misión tan difícil, porque era una misión difícil. Pero que a veces nosotros no encontramos suficiente para una misión tan difícil, ante un llamado que Dios nos ha hecho y algo que no vemos a simple vista y no tenemos una mente clara de saber qué es lo que vamos a hacer. Es una misión imposible. Pero déjame decirte que ante esta misión, de este llamado que Dios nos ha llamado y nos ha hecho, es como, esta mañana decía una hermana, la vida del cristiano es una vida como el que monta en una bicicleta. Tienes que ir dando pedal para mantenerte encima de ella, porque tienes que mantenerte ejercitado. Y en el momento que tú dejas de dar pedal a la bicicleta, o tienes que bajar el pie o te caes. La vida de cristiano es una vida de bicicleta, es una vida de ejercitarse, de vivir siempre en el pedal, de mantenerse confiado en el Señor. En una ocasión, una chica que cuando nos llegamos a la iglesia bautista, daba clase bíblica a los niños, y después de un tiempo ya, él encontró la chica ya que era
una chica ya de 18 años y la ve por la calle y a veces le saluda, pero ella le pregunta, ¿y todavía usted es cristiano? Yo no sé si en el tiempo, en transcurrir del tiempo, te ha encontrado personas que todavía te pueden preguntar, ¿todavía tú sigues siendo cristiano? ¿Todavía tú has mantenido la fe? Es como la mujer de Job. Y todavía tú sigues siendo íntegro a Dios. Todavía tú sigues siendo, viendo todo lo que está pasando, todavía tú sigues siendo íntegro a Dios. Y todavía en medio de la adversidad y en medio de los contratiempos, desde vivimos un mundo lleno de maldad y de tantos engaños, todavía seguimos siendo fieles a Dios. Y todavía tú sigues siendo cristiano. Eso es una bienaventuranza. Es un llamado y una promesa al cual Dios ha hecho. Yo estaré contigo. Amén. Y Él está con nosotros y todos los días va a ser un pedalear, un caminar en Cristo Jesús. Va a haber algunos baches que va a tener que desmontarte de la bicicleta, pero no te va a despegar de ella porque va a tener que pasar adelante. Nos va a llevar por valle de sombra de muerte. Nos va a pasar por desierto. Va a llegar el momento, hermanos, que vamos a tener que llorar, pero no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Él va a seguir en esta trayectoria y va a guiar nuestros pasos. Hermano, en Moisés vamos a encontrar un hombre incansable. Y esa es una de las partes que quería llevarte a la historia de Moisés. En Moisés vamos a encontrar un hombre incansable, que estaba todos los días, dice la Biblia, desde que el sol rayaba hasta la tarde, estaba con el pueblo, porque él tenía que guiar al pueblo, y cuando pasaban problemas en el pueblo, todos venían a él y ellos consultaban a él, y él entonces consultaba a Dios para que le diera sabiduría para poder aconsejar al pueblo. Tuvo que venir gente de su suegro y decirle: tú vas a terminar acostado, tú vas a perecer junto con el pueblo aquí en el desierto, porque es que es demasiado para ti. Escoge personas de millares, de 50, de 20, de 10, y tú encárgale, enséñale la ley a ellos. Ellos van a enseñar a los demás. Ellos van a indagar y van a resolver los problemas. Y los problemas graves, muy graves, entonces van a traerlo a ti. O si no, tú vas a perecer con el pueblo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, hermanos, que son tantos los problemas que se acumulan en nuestra mente y en nuestros corazones, que a veces no sabemos por dónde empezar? Como que es en un túnel que no es una luz, no vemos nada y sentimos que nos asfixiamos porque no encontramos una solución al problema. Nos embargan a nosotros los problemas de tal manera que no podemos como salir de ellos. Pero tenemos una solución. Se llama Jesús. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Moisés, un hombre incansable que hizo caso al consejo de su suegro Jetro, el cual le aconsejó cómo hacerlo. Y él hizo caso a aquella, fue un hombre obediente. En Moisés vamos a ver un hombre de humildad que sabía escuchar. Y si nos identificamos con la historia de Moisés, vamos a encontrar y nos vamos a convertir en personas incansables, buscando de Dios cada día, en ese pedalear todos los días, ejercitados, leyendo la Biblia, orando,
buscando en obediencia, ¿qué más vamos a encontrar en Moisés? Un hombre manso, que hablaba con mansedumbre. Encontramos en Moisés un hombre de oración. En el libro de Números vamos a encontrar, leyendo la historia, vamos a encontrar muchas oraciones de Moisés. Y vamos a encontrar muchas oraciones en medio de la adversidad, cuando él oraba a Dios. Pero en medio de la bonanza, cuando Dios respaldaba a su pueblo, vamos a encontrar a un hombre también de oración, dándole las gracias a Dios. ¿Qué más podemos encontrar en Moisés? Que podemos imitarle. Un hombre de fe. Vamos a encontrar un hombre que alababa a Dios. En Éxodo capítulo 15, del 1 al 21, vamos a encontrar un cántico que cantó Moisés después de haber pasado el Mar Rojo. Ellos cantaron un cántico de victoria. Si lees en tu casa el libro de Éxodo capítulo 15, del 1 al 21, vas a encontrar un cántico de alabanza. Que Dios allí se agradó de este cántico de María, de Moisés, de los que estaban con él, y cantaron un cántico de alabanza, de victoria. Porque Dios le hizo pasar de aquel trago amargo, el cual venía el pueblo enemigo, el faraón venía persiguiéndole, cuántos problemas de camino, que si frío, había una columna de humo, que si era calor, una columna, si era frío, una columna de fuego, si era calor, una columna de nube, pero cuántas dificultades. El pueblo le decía, ve que ya estamos cansados, en un momento yo quiero carne, queremos carne, estamos cansados de comer tanto maná, estamos cansados de comer este maná de que Dios nos da, ahora queremos carne. Dios, como se consulta a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? El pueblo me pide que de carne, Dios, yo voy a sacar tanta carne para darle a este pueblo. Y Dios tiene que decirle, reúneme aquí, reúneme a 20 hombres de 70 hombres de lo que tú tienes escogido, que yo voy a parar a ellos. Y le dio indicaciones, dice, va a venir una lluvia de codornices y ustedes se van a encargar de repartírsela, porque tienen que comerse el mismo día, porque no pueden guardar. Porque le voy a dar codornices, le voy a dar carne a este pueblo hasta que la vomite por la nariz. Hermano, cuando Dios da por abundancia. Por eso a mí me gusta usar mucho la palabra abundancia, porque la abundancia es buena. Y Dios le dio al pueblo carne hasta que la sacaba por las narices. ¿Por qué? Porque ya era un pueblo que no sentía agradecimiento de Dios, sino quejas. ¿Y cuántas veces nos presentamos con quejas y excusas ante Dios? Y Dios tiene entonces que demandar de nosotros un poco de prudencia, a que seamos prudentes. En Moisés vamos a encontrar un hombre que cantó un himno de victoria ante la adversidad. Hermanos, en el carácter de Moisés hay una cualidad de que son necesarias para, no solamente para el anciano, sino también para el joven. Vamos a encontrar obediencia, vamos a encontrar un joven que escucha, vamos a encontrar un joven que actúa ante el consejo, vamos a encontrar una persona que sabe expresarse, y no se necesita tantas cualidades como tener unos buenos estudios, tener un nivel académico. Sí, son buenos, pero si no tenemos obediencia, si no tenemos humildad, de nada nos vale tener todas estas cosas. Y en Moisés vamos a tener un hombre obediente, que escuchaba, que era un joven manso. Y en el carácter de Moisés hay cualidades que son necesarias para
para nuestra vida, tanto para el joven como para el adulto, como para el anciano. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos la dirección de Dios para enfrentar los desafíos de un mundo moderno, que lo bueno se torna en malo y lo malo se torna en bueno. Pero necesitamos, hermanos, necesitamos sabiduría, necesitamos la presencia de Jesús, necesitamos a Jesús en nuestros corazones, necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que ponga en nosotros sabiduría, que aumente nuestra fe, que ponga en nosotros un cántico de alabanza para presentarnos ante el desafío que el mundo ofrece en esta vida moderna, y cual vamos a encontrar que los buenos le están llamando malos y a los malos le están llamando buenos. Y ya termino diciéndote, iglesia, que esta pequeña reflexión nos haga entender que con la dirección de Dios vamos a vencer. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa que Dios le dijo a Moisés y que hoy te la dice a ti también en el verso 11: porque yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo. Hermanos, cuando le pedimos a Dios la dirección, Él siempre está dispuesto. Él está. Él está más cerca que nunca. Y estamos a un paso. Estamos a un paso de una oración para recibir la respuesta de Dios. Pero estamos a un paso de una oración, porque Él está con nosotros. Lo que demanda de nosotros obediencia, oración y que hacemos caso a la palabra del Señor. Señor, gracias por tu grande amor y tu grande bondad. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra cada día más nos confronta, pero también nos transforma, nos regenera, nos hace entender de que sin ti nada somos y que sin ti nada podemos hacer. Gracias porque, Señor, nos trae con cuerda de amor. Gracias por la comprensión que tiene hacia nosotros, Padre. Gracias porque eres un Dios amoroso, comprensible, lleno de amor, de grande misericordia, que nos trae con cuerda de amor, que nos mira como una perla preciosa. Gracias porque nos amas, porque somos la niña de tus ojos. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a escudriñarla. Pon sabiduría en nosotros. Pon ese deseo, aumenta nuestra fe. Señor, que estemos plenamente convencidos por medio del Espíritu Santo de saber quién eres tú. Que podamos servirte no por la abundancia que nos das. Que podamos creer en ti, no por los milagros que estamos viendo, sino que podamos creer en ti por lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Porque eres soberano, Jesús. Muchas gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por cada joven, por cada niño, por cada anciano. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad. Y permite cada día más que, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, escuchar tu voz, estar atentos al llamado que tú nos has hecho, Señor, y dejarnos de tanta excusa y presentarnos ante ti tal y como somos y de saber que tú dices: yo voy a estar contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.